Bendiciones, bendiciones en este día tan lindo que Dios nos ha entregado, día de bendición, día de gloria. Estamos agradecidos con todo lo que el Señor ha hecho en medio de nuestras vidas. En el día de ayer fuimos bendecidos por el Señor en nuestros servicios del domingo, en la celebración a nuestro Padre Celestial. Hoy continuamos en la mañana para adorar, exaltar y glorificar su nombre, escuchando la poderosa palabra que el Señor nos ha regalado, que nos regala cada día. Amén. Esto es precioso, estar en la presencia del Señor cada mañana, adorándole, glorificándole, dándole las prioridades al Señor. Las primicias del día se las damos al Señor y agradecido con Él por todo lo que nos está dando y haciendo en nosotros. Aleluya. Ya son las 6:10 de la mañana. Nosotros estamos hoy lunes, noviembre 15, transmitiendo en el 2021 para el mundo entero, para las naciones y para todas las, diría yo, las generaciones venideras. Que esto se quede plasmado en todas las redes sociales y haya personas que puedan ser beneficiados a través de estos planes de lectura. Creo que es una bendición poderosa el poder ayudar a otras personas que nunca van a tener la oportunidad de leer una Biblia, o quizás personas que no los dejen leer la Biblia en el futuro, puedan al menos buscar en el internet y puedan encontrar algo como esto y puedan escuchar la poderosa palabra del Señor. Para eso el Señor nos ha llamado, para que propaguemos el Evangelio, no simplemente a los que están delante de nosotros, sino aún a aquellas personas que no podemos ver en nuestra vida, nunca las veremos, pero a través de un video pudimos impactarla a través de la poderosa palabra que Dios nos ha regalado. Así que creo que es una gran bendición mirarlo de esa manera y también creer que Dios está detrás del asunto para bendecir y mantener una generación bendecida. Con nosotros se encuentra Lourdes Villalobos, bendiciones. Blanca Contreras dice bendiciones a todos. Nuestro hermano Lester Pérez dice bendiciones de lo alto, familia. Y nuestra hermana Karen Ramos está ahí conectada con nosotros. Le bendecimos también de una manera muy especial. Bueno, en el día de hoy nosotros vamos a tomar como referencia de Hechos capítulo 25 a Hechos capítulo 28. Y con eso terminamos el libro de Hechos en el día de hoy. Amén. Así que vamos a leer la poderosa palabra del Señor. Vamos a comenzar a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Julio y Margarita Quintana dicen bendiciones en este lunes para todos. Aleluya. Amén. Pablo ante Festo. Hechos capítulo 25, versículo de 1 en adelante. Después de que Festo llegó a Cesarea para asumir sus nuevas funciones, partió hacia Jerusalén, donde los sacerdotes principales y otros líderes judíos se reunieron con él y le presentaron la acusación contra Pablo. Le pidieron a Festo que le hicieran el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén, ya que tenían pensado tenderle una emboscada y matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba en Cesarea y que pronto él mismo iba a regresar allí. Así que les dijo: algunos de ustedes que tengan autoridad pueden volver conmigo. Si Pablo ha hecho algo malo, entonces podrán presentar sus acusaciones. Unos 8 a 10 días después, Festo regresó a Cesarea y al día siguiente tomó su lugar en la corte y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando Pablo llegó, los líderes judíos de Jerusalén lo rodearon e hicieron muchas acusaciones graves que no podían probar. Pablo negó los cargos. No soy culpable de ningún delito contra las leyes judías, ni contra el templo, ni contra el gobierno romano, dijo. Entonces Festo, queriendo complacer a los judíos, le preguntó: ¿está dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado ante mí allá? Pero Pablo contestó: no, esta es la corte oficial romana, por lo tanto debo ser juzgado aquí mismo. Usted sabe muy bien que no soy culpable de hacer daños a los judíos. Si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir, pero si soy inocente, nadie tiene el derecho de entregarme a estos hombres para que me maten. Apelo al César.
Festo consultó con sus consejeros y después respondió: muy bien, has apelado al César y a César irás. Unos días más tarde, el rey Agripa llegó con su hermana Berenice a presentar sus respetos a Festo. Durante su visita de varios días, Festo conversó con el rey acerca del caso de Pablo. Aquí está un prisionero, le dijo, cuyo caso me dejó Félix cuando yo estaba en Jerusalén. Los sacerdotes principales y los ancianos judíos presentaron cargos en su contra y me pidieron que yo lo condenara. Les hice ver que la ley romana no declara culpable a nadie sin antes tener un juicio. El acusado debe tener una oportunidad para que confronte a sus acusadores y se defienda. Cuando los acusadores de Pablo llegaron aquí para el juicio, yo no me demoré. Convoqué al tribunal al día siguiente y di órdenes para que trajeran a Pablo. Pero las acusaciones que hicieron en su contra no correspondían a ninguno de los delitos que yo esperaba. En cambio, tenían algo que ver con una religión y con un hombre muerto llamado Jesús, quien, según Pablo, está vivo. No sabía cómo investigar estas cuestiones, así que le pregunté si él estaba dispuesto a ser juzgado por estos cargos en Jerusalén, pero Pablo apeló al emperador para que resolviera su caso. Así que di órdenes de que lo mantuvieran bajo custodia hasta que yo pudiera hacer los arreglos necesarios para enviarlo a César. Me gustaría oír personalmente a ese hombre, dijo Agripa. Y Festo respondió: mañana lo oirás. Pablo habla con Agripa. Así que el día siguiente, Agripa y Berenice llegaron al auditorio con gran pompa, acompañados con oficiales militares y hombres prominentes de la ciudad. Festo dio órdenes de que trajeran a Pablo. Después Festo dijo: Rey Agripa y los demás presentes, este es el hombre a quien todos los judíos, tanto aquí como en Jerusalén, quieren ver muerto. Pero en mi opinión, él no ha hecho nada que merezca la muerte. Sin embargo, como apeló al emperador, decidí enviarlo a Roma. ¿Por qué debo escribirle Pero, ¿qué debo escribirle al emperador? Pues no hay ningún cargo concreto en su contra. Así que lo he traído ante todos ustedes, especialmente ante ti, Rey Agripa, para tener algo que escribir después de que lo interroguemos. Pues no tiene sentido enviarlo a un prisionero al emperador sin especificar los cargos que hay en su contra. Hechos capítulo 26, versículo 1 continúa. Entonces Agripa le dijo a Pablo: tienes permiso para hablar en tu defensa. Así que Pablo, haciendo una señal con la mano, comenzó su defensa. Me considero afortunado, Rey Agripa, de que sea usted quien oye hoy mi defensa en contra de todas estas acusaciones que han hecho los líderes judíos, porque sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías. Ahora, por favor, escúcheme con paciencia. Como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Ahora se me juzga por la esperanza en el cumplir de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, Su Majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza, porque les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos. Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén.
Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en la sinagoga para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Cierto día, yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, Su Majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luche contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y el Señor contestó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Por lo tanto, Rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme. Pero Dios me ha protegido ante este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos, y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. De repente Festo gritó: Pablo, estás loco. Tanto estudio te ha llevado a la locura. Pero Pablo respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es la pura verdad, y el rey Agripa sabe de estas cosas. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos le son familiares, pues no se hicieron en un rincón, rey Agripa. ¿Usted les cree a los profetas? Yo sé que sí. Agripa lo interrumpió: ¿acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Pablo contestó: sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oraciones que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. Entonces el rey, el gobernador, Berenice y todos los demás se pusieron en pie y se retiraron. Mientras salían, hablaron del tema y acordaron: este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo: podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Hechos capítulo 27. Pablo navega hacia Roma. Cuando llegó el tiempo, zarparon hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, el capitán del regimiento imperial. También nos acompañó a Aristarco, un macedonio en Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia.
El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. El día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en el curso, así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Navegando en el mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades por fin nos acercamos a Gnido. Pero teníamos vientos en contra, así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento frente al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Íbamos perdiendo bastante tiempo, el clima no podía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Tormenta en el mar. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensamos que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente a un viento huracanado llamado nororiente. Sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerse frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos vientos de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo al bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los barcos de arena de Sirte frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron el agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza.
Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tribulación y le dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todo este daño y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo. Pero seremos náufragos en una isla. El naufragio. Verso 27. Como la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros trasintieron que había tierra cerca. Arrojaron las cuerdas con sus pesas y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y vieron que solo habían 27 metros de profundidad. Y a la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Luego los marineros trataron de abandonar el barco, bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo a los oficiales al mando y a los soldados: todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas. Les dijo: por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer, los 276 que estábamos a bordo. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga de trigo. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, porque vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. Pero chocaron contra un barco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros, pero para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan, pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas y a restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Perdón, no leí bien eso. Dice hasta la costa. Hechos capítulo 28.
Voy a bendecir las personas que están conectadas con nosotros. María Néstor González, le bendigo. Gustavo Cruz dice bendiciones a todos. Amén. Guadalupe Martínez dice buenos días y bendiciones para todos. Taller Celaria con nosotros. Pastor Conti dice bendiciones para todos. Estoy escuchando la palabra del Señor. Amén. Isidro Martínez dice buenos días y bendiciones para todos. Adri Bernardo está conectada con nosotros. La bendigo. Y la pastora Sonia González. Amén. Mi madre querida, Emiro Olivares, bendiciones. Dice, le bendigo a todos los que se conectaron hoy lunes. Amén. Hechos capítulo 28, nueva traducción viviente, dice Pablo en la isla de Malta. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía, entonces encendieron una fogata a la orilla para recibirnos, mientras Pablo juntaba unas brasas de leña a la echada y la echaba en el fuego. Una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros, sin duda este es un asesino. Aunque se salvó del mal, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara y que cayera muerto de repente, pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Cerca de la costa donde llegamos había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Pablo llega a Roma, verso número 11. 3 meses después del naufragio, zarpamos en otro barco que había pasado al invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. De allí navegamos hasta Regio. Un día después, un viento del sur empezó a soplar de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Puteoli. Allí encontramos a algunos creyentes quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos y así llegamos a Roma. Los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino Apio para recibirnos. En las 3 tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. Una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. Pablo predica en Roma bajo custodia. 3 días después de haber llegado, Pablo mandó a reunir a los líderes judíos locales. Les dijo: hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo, ni de las costumbres ni nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte, pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseo de presentar cargos contra mi propia gente. Les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarle que estoy atado con estas cadenas porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Ellos respondieron:
No hemos recibido ninguna carta de Judea ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí, pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Entonces fijaron una fecha y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él le explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las escrituras, usando la ley de Moisés y los libros de los profetas. Les habló desde la mañana hasta la noche. Algunos se convirtieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. El Espíritu Santo tiene razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: ve y diles a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. Y han cerrado sus ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volverme a mí para que yo los sane. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. Durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo. Gloria al Señor. ¡Qué bendición! Terminamos el libro de Hechos y ya para mañana entramos en Romanos. Poderoso Jesús. Amén. Así que manténgase ahí en sintonía porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. Adri dice, amén, bendiciones, pastor, y todos los conectados. Amén, gloria al Señor. Teresa Bermúdez también está ahí con nosotros. Dice, buenos días, bendiciones para todos. En esta hora vamos a orar por agradecimiento, porque no importa cuáles sean las acusaciones que vengan delante de nosotros, nosotros tenemos alguien que nos suple, alguien que nos da la victoria. Mira, aún mientras Pablo estaba encarcelado, custodiado por la gente en Roma, podía proveer para todas sus necesidades, dice. ¿Sabe cuánta gente pudo haber bendecido a Pablo en ese instante mientras Pablo le daba la comida celestial, el maná del cielo? Una gran bendición poder ver cómo la gente puede ver el trabajo arduo de Pablo y cómo lo honran y lo ayudan en su proceso difícil de custodia. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida y oramos en esta hora con agradecimiento. Padre, estamos más que agradecidos de ti. No sabemos cómo expresar tanto agradecimiento, Señor, por eso venimos delante de tu presencia hoy, lunes, noviembre 15 del 2021, a decir que tú eres nuestro Señor, a proclamarte como Rey de nuestras vidas, a decirte lo agradecido que estamos porque nos escogiste, porque nos enseñaste, porque nos instruiste, porque nos has capacitado para hacer la buena obra del cielo, para poder seguir adelante confiando en que tú tienes el poder de todas las cosas. Bendigo tu nombre, Señor, porque tú eres real, maravilloso y porque siempre estás a nuestro lado, dándonos el privilegio y la oportunidad de ver tu mano obrar a favor nuestro. Que tu mano no sea cortada, sino que siga extendida como hasta ahora lo ha hecho, Señor. Tu bendición nos alcanzó, tu bendición nos bendijo de tal manera que ahora somos bendición para los demás. Te doy gracias, Señor, porque sigues avanzando con nosotros, sigues prosperando nuestros caminos, ya que estamos haciendo tu voluntad. Tu Padre ha puesto el deseo y el anhelo en nosotros de poder seguir cruzando montañas, cruzando valles y buscando dónde podemos establecer el reino tuyo. Damos gracias por ello, Padre, porque así nos has puesto delante de todo lo que tenemos hoy. Y ha sido por tu gracia, por tu amor y por tu bondad. En el nombre poderoso de Jesús damos gloria y honra.
Amén y amén. Sean todos grandemente bendecidos. Chuy Escobar sea bendecido, que está conectado con nosotros también. Les bendigo de una manera especial. Creo que Dios tiene planes y propósitos para su vida, así que no se detenga, siga hacia adelante, confíe en el Señor y verá la victoria. Amén. Sean bendecidos en gran manera. Buenos días y que Dios los cuide durante el día de hoy. Recuerde, mañana a la misma hora. Bendiciones.